en términos de cuáles son las características del recién nacido que a nosotros nos interesan, ¿ya? Al momento de su nacimiento, y cómo podemos clasificar al recién nacido con distintos parámetros, ¿ya? Entonces, por supuesto, mi nombre es Andrés Ruiz, para los que no se hayan conectado en alguna clase anterior. Soy matrón de la unidad de neonatología de la UPC neonatal del Hospital San Camilo, ¿ya? Y participo hace muchos años ya como docente de la carrera de obstetricia en diferentes niveles, ¿ya? Este año en particular ya me tocó con segundo. Años anteriores generalmente participaba de tercero a quinto, ¿ya? Así que espero que en los próximos años tengamos clases presenciales y talleres prácticos en donde nos podamos ver directamente. Entonces, yo les comentaba de que tenemos muchas formas de valorar a un recién nacido y de clasificarlo, ¿ya? Y aquí ustedes tienen un montón de palabras, ¿ya? O términos a los que nos vamos a tener que adecuar, ¿ya? Que vamos a tener que conocer para poder valorar a un recién nacido en el momento de su nacimiento, ¿ya? Ahí ustedes tienen la circunferencia craneana, el peso, la edad gestacional, ¿cierto? La circunferencia abdominal también se puede utilizar, la talla, ¿cierto? Y además el examen físico del recién nacido, que no lo vamos a ver en esta presentación en particular, sino que lo van a ver con la profesora Lina en una clase posterior, ¿ya? Pero como les decía, tenemos varias formas de clasificar y las vamos a ver a lo largo de la presentación para poder determinar por, por sobre todo la edad gestacional de un recién nacido, ¿ya? Habitualmente, eh, la edad gestacional de recién nacido podría coincidir con la edad gestacional o con el tiempo de embarazo que tiene la mujer, ¿ya? La mujer embarazada. Y les digo que habitualmente coincide cuando sobre todo tenemos una fecha de última menstruación, una fecha de última regla confiable, ¿ya? Eh, Ustedes van a ver, por supuesto, a lo largo de sus clases, las distintas que tengan de salud sexual, que en ocasiones la mujer no tiene mucha confiabilidad en la fecha de última regla, no la sabe, la desconoce, o tiene reglas irregulares en algunos casos, ¿ya? Entonces, a veces debemos utilizar diferentes formas de poder saber cuál fue la fecha probable de la concepción, ¿ya? Si la mujer no sabe su fecha de última regla, lo que se puede hacer es lo que se denomina una fecha de última regla o una FUR operacional, ¿ya? Que generalmente se hace con ecografía. Idealmente en el primer trimestre del embarazo, o sea, por lo menos antes de las 12 semanas. Eso nos podría dar a nosotros eh, una confiabilidad al hacer la evaluación a través de la ecografía de la fecha de última regla, lo más cercano a lo que sucedió en lo real, ¿ya? Entonces, para contextualizar un poco las diferentes formas que tenemos eh, o las diferentes características que nos interesan para la determinación de la edad gestacional, aquí tienen ustedes una línea de tiempo de diferentes curvas de crecimiento intrauterino, ¿ya? Tienen ahí ustedes la curva, o sea, perdón, la curva de crecimiento de la doctora Juez de 1984, la doctora Pitaluga en 2002, González y colaboradores el 2004, y las curvas de Alarcón del 2008, ¿ya? Estas curvas que yo le hago mención son chilenas, ¿ya?
es importante recalcar de que las curvas de crecimiento que nosotros estamos utilizando ahora son aplicables a la población chilena, ¿ya? En años anteriores al 84, en general no teníamos mucha información o no se había recabado mucha información de em, las características de los recién nacidos chilenos, ¿ya? Su peso, su talla, su edad gestacional, ¿ya? Pero a partir de 1984 ya empieza el interés por determinar cómo es la población chilena en cuanto a sus características en el momento de nacer, ¿ya? Yo les dejé aquí abajo de la diapositiva el documento, ¿ya? Que hace referencia a estos 4 estudios, ¿ya? Estos son estudios de población, ¿ya? Entonces, el de la doctora Juez, por ejemplo, incluyó 11.543 recién nacidos entre las 26 y 42 semanas de edad gestacional, sin patología del embarazo de la mujer, ¿ya? Pero ustedes van a ver a lo largo de sus clases y de sus ramos que algunas patologías maternas, como la hipertensión, como la diabetes, sobre todo las más comunes, pueden interferir en el crecimiento del feto, ¿ya? Puede haber restricción del crecimiento intrauterino, por ejemplo, en una hipertensión, ¿ya? Porque no llega un flujo adecuado a la placenta, o por el contrario, podría haber un aumento del crecimiento del feto derivado de un mal manejo de la glicemia en la madre, como podría ser en la diabetes, ¿ya? Eh, Tener una cantidad aumentada de glicemia materna en la sangre del feto puede llevar a que el feto sea macrosómico, ¿ya? Sea más grande de lo que habitualmente debería ser para las semanas que tiene, ¿ya? Entonces, lo que hizo la doctora Juez fue en el hospital de la Universidad Católica, entre el 78 y el 84, clasificar a los diferentes recién nacidos según su peso, su talla y su edad gestacional, y ponerlos en una curva, que vamos a ver más adelante en la presentación. Por supuesto que las características que podría tener un feto y un recién nacido en el momento de su nacimiento, también tiene determinantes genéticas y de alimentación, ¿ya? Una mujer que esté bien nutrida, ¿ya? ¿Cierto? Metabólicamente sana, ¿cierto? Eh, va a tener distintas características, ¿cierto? Su recién nacido. Aquí ella clasificó a los recién nacidos en 1984, ¿cierto? El estudio salió en el 84. Ella el- lo incluyó los que nacieron en ese hospital de la Universidad Católica en Santiago desde el 78 al 84. Por supuesto que nuestras características de población van cambiando a medida que vamos avanzando en el tiempo. Y lo que nosotros teníamos genéticamente y además alimentación y culturalmente en el 84 son muy distintos a los que ya podríamos tener en el 2002, ¿cierto? Entonces la doctora Pitaluga tomó recién nacidos de 1990 al 98, su estudio salió el 2002, ¿cierto? Y tomó recién nacido, ahora fíjense, ya de 23 semanas a 36 semanas, ¿ya? Estos estudios difieren un poco entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros estamos utilizando ahora para clasificar a los recién nacidos es una mezcla de ellos, ¿ya? Difieren porque es distinta población, difieren porque estamos en diferentes épocas, ¿cierto? Además difieren porque tomamos población de distintos lugares, ¿ya? Ella clasificó a los de la Católica, por ejemplo, la doctora Juez, y la doctora Pitaluga tomó recién nacidos del Hospital Sotero del Río, ¿ya? Distinta población. También sin patologías,
O sea, idealmente embarazo de bajo riesgo sano, ¿cierto? González y colaborador, el doctor González, tomó recién nacidos desde el 93 al 2000, su estudio salió el 2004, aquí ya aumentó su N, y él tomó un poquito más de 2 millones de recién nacidos, ¿ya? Aquí ya tenemos otro tipo de forma de utilizar los estudios que están disponibles, porque aquí ya podemos hacer metaanálisis, y por eso el número crece, ¿ya? Aquí ya estamos en presencia de la computación ya más desarrollada, ¿cierto? Entonces podemos tomar diferentes variables y agrupar, ¿ya? Entonces el doctor González, por supuesto que tiene un N mucho más grande que lo que pudo hacer la doctora Juez, por ejemplo. Él tomó recién nacidos de 24 a 42 semanas de edad gestacional y además utilizó registros del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Salud, ¿ya? Y además no discriminó por patologías. O sea, como su N es más grande, aquí sí podían haber hipertensas, diabéticas, ¿ya? Y otras patologías del embarazo, ¿ya? Yo les menciono esas dos porque son habitualmente las más comunes, ¿ya? Y el doctor Alarcón, el 2008, utilizó o tuvo como base un poquito más de 148.000 recién nacidos de 24 a 42 semanas, también de una población o de un lugar distinto, que eran del Hospital Salvador y Luis Tigné. Estos dos hospitales están en Santiago, ¿ya? Hospital Salvador Metropolitano Centro y el Hospital Luis Tigné es Metropolitano Suroriente, ¿ya? Y aquí también tomó él sin patologías del embarazo. Entonces, lo que nosotros estamos utilizando ahora, eh, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, ¿ya? En algunos otros lugares pueden utilizar una forma distinta, es una asociación que se hizo entre la, eh, las curvas de crecimiento intrauterino de la doctora Pitaluga y del doctor Alarcón. Entonces las conocemos habitualmente como Alarcón-Pitaluga, ¿ya? O Pitaluga-Alarcón, como se quiera, ¿ya? Lo que yo les comento está descrito en este documento que está acá abajo, que ustedes pueden revisar en internet, ¿ya? Pero a grandes rasgos es. Esos son los últimos estudios que tenemos disponibles, ¿ya? Puede ser que estén algunos en proceso ahora, pero desconocemos todavía su resultado. Así que por eso ahí les puse en la hasta la actualidad. Es lo que tenemos disponible hasta ahora. Entonces, esta es la demostración gráfica de las curvas que ellos, o de los, del instrumento que ellos crearon, ¿ya? Con, por supuesto, con recién nacidos clasificados por peso, como tienen aquí, ¿ya? De 500 gramos hacia arriba habitualmente, de 23 semanas, que tendríamos en el eje longitudinal, ¿cierto? 23 hasta 41 semanas, y ustedes ven aquí la curva y ven unos percentiles aquí. Percentil 90, percentil 50, percentil 10, ¿ya? El percentil 10 sería el más bajo en cuanto a semanas y relacionadas con peso. Por ejemplo, si yo tengo un recién nacido de 23 semanas o de 24 semanas y que pesa poquito menos de 500 gramos, ¿ya? O 520 gramos, lo pondríamos ahí donde ven mi cursor, ¿cierto? ¿Ven el puntero? Sí, profe. Ya, lo tendríamos entonces, estoy admitiendo ahí una persona, lo tendríamos aquí y estaría bajo el percentil 10. El percentil 10 es la curva de abajo. El percentil 50 es lo normal, o si hacemos una distribución normal, estaría en la mediana, ¿ya? En el promedio. Y el percentil 90 es el que se escapa del promedio, hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un recién nacido de 38 semanas y que pesa más de 4 kilos, él está por sobre el percentil 90, o sea, tiene más peso de lo que corresponde por semanas, ¿ya?
para hacer estas curvas, ellos tomaron todos los recién nacidos, todos los pesos, todas las edades gestacionales y las distribuyeron como una curva, ¿ya? Entonces vieron que el de 38 semanas habitualmente se ubica cercano a los 3 kilos, 3 kilos 100, ¿cierto? Que sería su mediana para 38 semanas. Si el paciente o el recién nacido pesó menos de 2.500 gramos, como lo tengo aquí en el cursor, él está bajo el percentil 10. O sea, tuvo una restricción de crecimiento. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Estas curvas nosotros no las sabemos de memoria, por supuesto. ¿Ya? Las tenemos pegadas, ¿ya? Las tenemos disponibles en nuestra sala de atención inmediata. Así nosotros podemos clasificar según el peso, ¿ya? Según la talla también, ¿ya? Ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí tienen información conjunta de la Pitaluga, ¿cierto? Y aquí para 38 semanas lo que yo les decía, ¿ya? Percentil 3, percentil 10, percentil 25, percentil 50, ¿cierto? El 50 o el promedio es 3 kilos 2, 18, ¿ya? Profe, Dígame. ¿las mismas tablas? Mismas tablas, ¿ya? Mismas tablas. Aquí yo les puse, perdón, diferentes tablas, ¿ya? Incluso acá les puse una de distribución de recién nacidos peruanos, ¿ya? Esta que está aquí en el extremo inferior izquierdo, ¿ya? Pero para que vean ustedes de que el ideal es que cada país, y incluso podría ser más acotado, cada región geográfica, pueda determinar cuáles son las características de su población de recién nacidos, ¿ya? Para poder adecuarlos según la edad gestacional. Recuerden que aquí nosotros hacemos una evaluación según peso y edad gestacional, pero lo que está implícito aquí son las características de nuestra población, ¿ya? Y sobre todo de la población de embarazada, ¿ya? Cómo fue su nutrición, ¿cierto? Cuáles son sus características genéticas, ¿cierto? Eh, cuáles son sus características culturales, ¿ya? Si viven en un ambiente de más o menos contaminación, ¿cierto? Si hay más o menos presencia de malformaciones, ¿ya? Eso no lo vemos nosotros aquí en las curvas, pero sí inciden en el resultado. A eso quiero que lo entiendan bien. Las características que tiene la población van a incidir en el resultado y por eso que es necesario que yo tome mi población y la caracterice en una curva para poder después determinar si el recién nacido que estoy examinando concuerda con las curvas o con las cosas que yo ya desarrollé, ¿ya? Entonces, por supuesto que deben existir, yo aquí les puse el ejemplo de nuestros hermanos del norte, ¿cierto? Los peruanos, también sudamericanos, pero en Europa deben existir sus tablas, en Norteamérica deben existir otras, ¿cierto? Muy importante, ustedes probablemente más de algunos se lo esté preguntando, nosotros utilizamos estas tablas también para caracterizar o para determinar la edad gestacional de argentinos, si nacen argentinos, de haitianos, que tenemos mucha población nosotros ahora en San Felipe, por ejemplo, colombianos, venezolanos, bolivianos, peruanos, ¿no? Mucha de esa población habitualmente no puede acceder a atención privada y generalmente asiste a los establecimientos públicos de salud. Entonces nosotros recibimos los partos de toda esa población que yo les mencioné, pero lo adecuamos con las tablas que nosotros tenemos para la población chilena. Alguna caracterización
de la población haitiana, por ejemplo, ¿ya? O de otros países de Sudamérica. Pero por el momento esto es lo que tenemos. Profe, disculpe, se pegó. No lo escuchamos. Estas clasificaciones, ¿cierto? Estas curvas que yo ya les mencioné, las curvas de crecimiento intrauterino. Entonces, yo les comentaba de que utilizamos estas curvas de crecimiento intrauterino. Entonces, con eso podemos determinar, con la edad gestacional, podemos tener recién nacidos de pretérmino, ¿cierto? De menos de 37 semanas de gestación. Podemos tener recién nacidos de término, que va de 37 semanas a las 41 semanas más 6 días. Y los recién nacidos de post-término serían los de más de 42 semanas de gestación. ¿Cómo los podemos clasificar según su peso? Estos grandes rasgos, como peso normal de 2.500 a 3.999. ¿Ya? Si ustedes vieron las curvas ahí, el percentil 90 escapaba de los 4 kilos, ¿cierto? Para 38, 39 semanas. Como peso bajo al nacer sería menor a 2.500 gramos. Como peso muy bajo al nacer, menor de 1.500 gramos. Y como peso extremadamente bajo al nacer sería el menor de 1.000. ¿Ya? Al margen de esto, nosotros habitualmente, bueno, en Chile se estableció como prematuro extremo, y en donde entran una serie de patologías y de atenciones de salud, se estableció como el prematuro extremo el menor de 32 semanas o menor de 1.500 gramos. Ellos entran en el programa de prematuro, que tiene una serie de características, ¿ya? Principalmente resolución de las patologías GES, ¿ya? Distrés respiratorio, ¿cierto? Asociado a membrana hialina, que lo vimos en una de las primeras clases como el déficit de surfactante, y acceden a el tratamiento, ¿cierto? El tratamiento de la retinopatía del prematuro, ¿ya? Que generalmente si no se trata podría desarrollar ceguera en estos niños. Y también la pesquisa de, de problemas en la audición, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos algunas atenciones de salud que van en la búsqueda de problemas de audición. Generalmente se hacen emisiones otoacústicas, ¿ya? Un examen que se les realiza al recién nacido para saber cómo está su audición, o potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, ¿ya? Que son un poquito más específicos. Pero esos dos exámenes sirven para la pesquisa de hipoacusia. Esos están enfocados a, como yo les decía, los recién nacidos de menos de 32 semanas o menor de 1.500 gramos, ¿ya? Van así distribuidos por el programa. Profe, Dígame. que yo recuerdo que usted había dicho que si nació recién nacido de menos de 22 semanas, menos de 500 gramos, como que no se intentaba salvarlo acá en Chile, ¿o no? Hay casos muy, muy esporádicos en donde se han realizado algunas maniobras, ¿ya? En general, yo les comentaba que de los manuales que nosotros recibimos de reanimación, que ya vamos en el séptimo y este año debería salir el octavo, eh, provienen de Estados Unidos, ¿ya? De una asociación entre
Norteamérica y Europa, que se llama ILCOR, ¿ya? Que reúne diferentes organismos que dan recomendaciones para reanimación en recién nacidos, ¿ya? Está la Academia Americana de Pediatría, la del Corazón, tanto las de Norteamérica como las de Europa, ¿ya? Principalmente. Y ellos no establecen recomendaciones para la reanimación en recién nacidos. Ellos ya en sus manuales eh, nos están recomendando realizar maniobras desde las 22 semanas en adelante y desde los 400 gramos, ¿ya? Pero eso también nosotros tenemos, como yo les decía en un principio, que adecuarlo a nuestras características de población, ¿ya? Y a nuestros recursos sobre todo, ¿ya? Nuestros recursos que tenemos en salud. Recuerden que los recursos en salud siempre son limitados y las necesidades son muchas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que dirigir nuestro esfuerzo hacia las situaciones que nos dan mejor resultado. Atendiendo eso, nosotros, viendo nuestras propias estadísticas, y yo les voy a hablar de lo que nosotros tenemos en el hospital, nuestra sobrevida en recién nacidos de 400 gramos o de 22 semanas es cero, ¿ya? No sobrevive ninguno, porque no realizamos maniobras, ¿ya? Y nos acercamos, o empezamos con sobrevida desde las 24 semanas y 500 gramos. Tenemos algunos casos esporádicos un poquito menores de 500 gramos, de 480, ¿ya? En ellos tenemos una sobrevida que va entre el 15 y el 20%. Solo hablando de sobrevida, no de calidad de vida, de sobrevida. Y nuestros mejores resultados se empiezan a acercar cuando ya vamos avanzando en la edad gestacional y desde las 27 semanas en adelante nuestra sobrevida es superior al 85%. Entonces, una semana eh, de prolongación del embarazo a nosotros nos hace una gran diferencia en nuestros resultados, ¿ya? Lamentablemente hay situaciones en las que el embarazo no se puede seguir alargando por condiciones maternas o por condiciones fetales y hay que interrumpir. Y ahí es donde eh, tenemos resultados distintos, ¿ya? No sé si eso explica resuelve su pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, aquí estamos viendo solamente edad gestacional primero, que es lo que vimos aquí, ¿cierto? Cuáles son los recién nacidos de pretérmino, ¿cierto? 37 semanas hacia abajo, los de término de 37 a 41 más 6, y los de posttérmino más de 42. Y relativo al peso, ahí está en la misma imagen, el peso normal, el peso bajo al nacer, el peso muy bajo al nacer y el peso extremadamente bajo al nacer. Estas cosas se pueden combinar, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo tener un recién nacido de pretérmino que tenga un peso bajo al nacer o muy bajo al nacer, ¿ya? O puedo tener un recién nacido de término con las mismas características. O puedo tener un recién nacido de término que tenga un peso normal, ¿ya? Se puede combinar entre ellas, dependiendo de las características que haya tenido ese embarazo. Si fue un embarazo normal, sin patología, o con patologías que fueron bien manejadas, yo podría lograr que ese recién nacido tenga un peso cercano al normal. Pero si la paciente estaba descompensada o tenía patologías de difícil manejo, probablemente yo voy a tener peso bajo al nacer o peso muy bajo al nacer, ¿ya? Dependiendo de la edad gestacional. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, como les adelantaba ya, nosotros podemos tener recién nacidos que estén adecuados para la edad gestacional, recién nacidos grandes para la edad gestacional, o recién nacidos pequeños para la edad gestacional, ¿ya? Eso va a depender de su peso y de su talla, ¿ya? Adecuado para la edad gestacional significa que tiene un peso y una talla adecuado a la edad gestacional. O sea, entre el percentil 10 y el percentil 90, ¿ya? No es tan necesario que esté justo en el 50, ¿ya? Pero si está sobre el 10 y bajo el 90,
sería adecuado, ¿sí? Para peso y talla. Si está sobre el 90, ¿ya? Sería un peso grande para la edad gestacional. O sea, un recién nacido grande para la edad gestacional. Voy a retroceder un poquito para que lo vean aquí en la tabla. Si está sobre el 90, si tiene peso sobre el 90, no importando la edad gestacional, ¿eh? Por ejemplo, si tiene 31 semanas y pesó más de 2 kilos, o 32 semanas y más de 2 kilos, sería grande para la edad gestacional, ¿ya? O si tiene 38 semanas y pesó menos de 2.500 gramos, sería pequeño para la edad gestacional. Entonces, cuando nace y yo hago la antropometría, ¿no? Después de atender al recién nacido, yo lo tengo que medir, lo tengo que pesar, ¿cierto? Con esos datos, yo voy a esta tabla y lo ubico. ¿En qué segmento se ubica este paciente? Tiene entonces 36 semanas y pesó 2,5 kilos. Está adecuado para la gestación. ¿Se entiende? Entonces, esa es la determinación que nosotros vamos a hacer de la edad gestacional según el peso y la talla. Vamos a ver si está adecuado, grande o pequeño para las semanas que le corresponden. ¿Cómo vamos a calcular la edad gestacional? Yo les adelantaba de que es importante conocer los antecedentes de la historia y la historia clínica de la gestante, ¿ya? El tiempo de gestación, si la fecha de última regla es confiable o se tuvo que hacer operacionalmente por medio de la ecografía, ¿cierto? Si es segura esa fecha de última regla, si tuvo o no patologías del embarazo, ¿ya? O eh, diabetes, hipertensión, etcétera, infecciones, ¿cierto? Existen un montón de patologías del embarazo que nos pueden restringir el crecimiento de un feto, ¿ya? O aumentar su crecimiento también, como la diabetes. El examen físico del recién nacido, por lo que yo ya le adelantaba, por la antropometría, ¿cierto? En el peso, la talla y la circunferencia craneana, y aparte también por el examen físico directo que nosotros vamos a hacer del recién nacido, examen físico general y segmentario, que yo le adelantaba que en una clase siguiente lo van a ver con la profesora Lina. Pero estos elementos nos van a ayudar a nosotros a poder establecer una edad gestacional que a veces podría no coincidir con la edad gestacional que tiene de embarazo o el tiempo que tiene de embarazo la mujer, ¿ya? Nosotros recibimos población que en algunos casos no tiene un buen control de embarazo. Sobre todo nosotros que tenemos que trabajar en el organismo público de salud, ¿ya? Recibimos generalmente la población que es más vulnerable. Y eso comprende todo tipo de personas, desde la persona que trabaja y tiene una situación más o menos estable y tiene vivienda, hasta el extremo más bajo, que las personas que viven en situación de calle, que tienen consumo problemático de droga, ¿ya? Y tenemos entonces un abanico muy amplio de posibilidades, ¿ya? De patología o problemas en el embarazo, ¿cierto? O malformaciones al examen físico del recién nacido, o diferencias en la antropometría por nutrición, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos que abrir nuestra visión o nuestra mente de que habitualmente la población que nosotros vamos a atender en los organismos públicos de salud, en general, tiene ciertas dificultades de la vida en general, ¿ya? En cuanto al examen físico, nosotros podemos determinar la edad gestacional al examinar a un paciente recién nacido, ¿ya? Y aquí yo les voy a comentar 3 test que nosotros
aplicamos en la sala de atención inmediata para determinar la edad gestacional. Probablemente algunos de estos ustedes ya lo han escuchado o tienen algún conocimiento. El que se utiliza generalmente en la sala de atención inmediata por su rapidez, ¿ya? Por la forma fácil que tiene para poder ser utilizado, es el test de Ucher o Acher, ¿ya? Pero también tenemos otros test disponibles porque el test de Acher tiene una limitación que no es tan preciso de las 35, 36 semanas hacia abajo, ¿eh? Requerimos de otras características para hacer un cálculo más preciso de la edad gestacional, que el test de Acher no incluye, ¿ya? Y vamos a ver las características de cada uno. ¿Qué características del recién nacido nos interesan para poder aplicar el test de Acher? Aquí las tienen, ¿ya? Son 5, pero aquí salen descritas 6 porque los genitales, nosotros podemos ver los genitales masculinos y femeninos, pero podría ser el pelo, el pabellón auricular, la glándula mamaria, los genitales, tanto los masculinos como los femeninos, y los pliegues plantares. Esto es distinto al examen físico general. Ustedes van a ver que en el examen físico general podemos describir la cara, la boca, ¿cierto? El tórax, las extremidades, ¿ya? Pero esto sería un examen físico dirigido para determinar la edad gestacional del recién nacido, ¿ya? Incluye algunas características, por supuesto, del examen físico general, ¿cierto? Pero esto está dirigido a la determinación de la edad gestacional. Entonces, tenemos las características aquí desplegadas en una tabla, en un gráfico, ¿cierto? Entonces aquí ustedes tienen los signos en el extremo izquierdo, y aquí cómo determinamos si es de menor de 36, si es de 36 a 38, si tiene más de 39, ¿ya? Solamente con la observación de estos detalles físicos en el recién nacido. Entonces, si vamos de cefalocaudal, comenzaríamos con el pelo, ¿cierto? El pelo, en un recién nacido de término, ¿cierto? Como los que ustedes probablemente conozcan, hayan visto, o hermanos, qué sé yo, sobrinos, ¿ya? El pelo de un recién nacido de término es grueso e individualizable. Eso significa que yo puedo tomar el pelo y separarlo hasta hasta poder tomar un solo pelo, ¿sí? Si, si disminuyo en las semanas, el pelo va a estar más pegado a lo que es el cráneo, ¿ya? Aglutinado significa eso. Difícil de separar, fino, ¿sí? Entonces, a medida que aumentamos las semanas de gestación y nos acercamos al término, el pelo se vuelve más grueso y uno puede separarlo, ¿ya? Al momento del examen físico, ¿ya? Mientras más pegado esté al cráneo, ¿cierto? Más difícil de separar sea, ese recién nacido tiene menos edad gestacional. Si seguimos de cefalocaudal, tendríamos que ver el pabellón auricular, ¿cierto? El pliegue que nosotros denominamos oreja, ¿ya? Entonces el pabellón auricular, mientras aumenta la edad gestacional, se acerca al término, el pabellón auricular se vuelve más rígido. Y si yo intento deformarlo, o sea, si tomo la oreja y la aprieto con mis dedos, ¿ya? No al extremo de causarle dolor, sino que para deformarlo, como el cartílago es grueso, la oreja o el pabellón vuelve rápidamente a su posición. No sé si me escuchan ahí, se entiende, ¿cierto? Si tenemos menos edad gestacional, el pabellón se pliega fácilmente y no vuelve a su posición tan rápido, ¿ya? Tiene menos cartílago,
El cartílago es el que da la rigidez al pabellón auricular. Como este recién nacido ha desarrollado menos el cartílago, no significa que no lo tenga, pero está con menor desarrollo, es más fácil de plegar ese pabellón. Aquí ustedes van a ver que los recién nacidos de pretérmino habitualmente se les puede incluso deformar el cartílago por tenerlo en esa posición en una posición que no es la correcta, ¿ya? Si vamos ganando edad gestacional, el cartílago se vuelve más rígido. El nódulo mamario, siguiendo ese cefalocaudal, aumenta de diámetro. Esto no es no es la areola, no es lo pigmentado de la mama, sino que eh, el nódulo que está por debajo de la areola, ¿ya? Que es la glándula, ¿ya? La glándula aumenta de tamaño porque tiene una conformación grasa, aumenta de tamaño a medida que nos acercamos al término del embarazo, ¿ya? En un recién nacido de término de más de 39 semanas, este nódulo, si yo lo aprieto o lo tomo con mis dedos, debería por lo menos tener un poquito más de 1 centímetro de diámetro. Ahí dice, excepto en recién nacidos de bajo peso, ¿ya? Porque como tiene una conformación grasa, si ese recién nacido tuvo bajo peso, habitualmente va a tener menos panículo adiposo, ¿ya? Si tenemos entre 36 y 38 semanas sería 0,5 a 1 centímetro y cercano a medio centímetro o poquito menos si tenemos menos de 36 semanas. Y mucho menos si estamos en el extremo de las 24 semanas, ¿ya? Ahí no hay desarrollo de nódulo mamario aún, ¿ya? Siguiendo el cefalocaudal, tendríamos los genitales, ¿ya? Y aquí hace la diferencia entre los genitales masculinos y femeninos, ¿ya? Entonces, los genitales masculinos, cuando nos acercamos al término, el escroto sería pendular, ¿ya? El escroto en la bolsa donde los testículos por embriología, ¿ya? Y descienden hacia la bolsa escrotal. Me sale que estoy inestable. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí, André. Lo último que dijo se escuchó como medio cortado. Sí, que me salió conexión inestable. Tengo aquí gente en la casa que está también trabajando online, así que de repente el internet cae un poco. Les decía que en los genitales masculinos el origen de los testículos está en el abdomen, ¿ya? Y deben descender hacia el escroto, que es la bolsa que los contiene, a través del canal inguinal, ¿ya? Entonces, y eso sucede a medida que va avanzando la gestación hasta que en el momento del término del embarazo y en un recién nacido de término, los testículos debieran estar en la bolsa escrotal, ¿ya? Y además la bolsa escrotal tiene arrugas, ¿ya? Y pigmentación, ¿ya? Los testículos están pigmentados, ¿ya? Tienen un color así como la areola de la mujer embarazada o la areola de las mujeres de raza negra, ¿cierto? Mientras menos edad gestacional tenga el recién nacido, ustedes van a ver aquí que entre las 36 y las 38 semanas, el escroto tiene algunas arrugas, a veces podría estar solo un testículo o ninguno de los dos todavía descendidos, ¿ya? Y en menores de 36 semanas el escroto es pequeño, tiene pocas arrugas, los testículos podrían todavía estar en el conducto inguinal, ¿ya? Entonces una forma de determinar que un recién nacido de término es que tenga un escroto que esté pendular, ¿cierto? Que tenga arruga, que tenga pigmentación y que tenga los testículos en el interior, ¿ya? Y eso se determina a través del examen físico. Y en los genitales femeninos, los de término, los recién nacidos de término femeninos, los labios mayores, recuerden que la vulva de la mujer
tiene labios mayores y labios menores, los labios mayores hacia afuera y los labios menores hacia adentro, ¿cierto? Hacia medial. Los labios mayores cubren a los menores, ¿ya? Porque también tienen parte de depósitos grasos bajo la piel, ¿ya? Entonces, a medida que se desarrollan esos depósitos grasos, los labios mayores terminan cubriendo a los labios menores, ¿ya? En recién nacidos de menores de 36 semanas, los labios mayores son rudimentarios, han tenido menos desarrollo, ¿ya? Y los labios mayores sobresalen, ¿ya? No están cubiertos por los labios mayores. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos, me falta de cefalocaudal, el primero que sale aquí son los pliegues plantares, ¿ya? Hay desarrollo de arrugas en la planta de los pies, ¿ya? Y si tenemos más de 2/3 de la planta del pie con arrugas, ese recién nacido lo podríamos considerar de término, ¿ya? Y mientras menos arrugas tenga, yo si miro, esta es mi mano, pero si yo miro mi mano, este sería, ¿se ve ahí o no mi mano? Un momento. Sí, sí se ve. Ya. Si mi mano fuera el pie del recién nacido, ¿ya? Este sería el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio, porque estoy separando mi pie en 3 partes. Los recién nacidos de menores de 36 semanas solo tendrían arruga en el primer tercio, ¿ya? O sea, desde los dedos hasta el primer tercio. Los recién nacidos de 36 a 38 semanas, segundo tercio, hasta el segundo tercio, o sea, todo el primero y todo el segundo. Y los de término o mayores de 39 semanas, habitualmente ya tienen arrugas en toda la planta del pie. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Estas características, perdón, estas características que ustedes ven aquí son parte del examen físico que nos ayudan o nos orientan a la determinación de la edad gestacional, ¿ya? Cuando ustedes examinan un recién nacido, pueden ver estas y otras características, pero estas son las que nos sirven para aplicar este test, ¿ya? Espérenme un segundo, que necesito resolver algo acá. También, yo les decía que el test de Ucher o Acher era más rápido, ¿cierto? No, me mete el de la bocina. Y tenemos otro test que nos ayuda a determinar más, de Papá, no forma sé cómo entrar más, a mí. de forma más adecuada a los recién nacidos de menores de 36 semanas. Para este test también ocupamos algunas características, como ustedes ven aquí, del test de Acher. Muy parecido, ¿cierto? Pero además utilizamos algunos signos de madurez neuromuscular, ¿ya? Este test se llama test de Ballard o test de Bayard, ¿ya? Entonces, como madurez física podemos utilizar la piel, ¿cierto? Las características de la piel, el lanugo, que es estas vellosidades que tenemos en la piel y que van disminuyendo a medida que aumenta la edad gestacional. La superficie plantar, ¿cierto? La glándula mamaria, las características de los genitales masculinos, ¿ya? Y dentro de la madurez neuromuscular podemos ver la postura, la ventana cuadrada, el rebote de brazo, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda y el talón de oreja. Se los voy a mostrar en un cuadro resumen para que lo tengamos un poquito más claro, ¿ya? Estos test están disponibles en la web, ¿ya? Yo no encontré una imagen con un nivel de detalle un poquito mejor que este, ¿ya? Pero tenemos la posición, ¿ya? Tenemos el ángulo del
del antebrazo y de la muñeca, el ángulo popliteo, que es el ángulo detrás de la rodilla, el signo de la bufanda y el talón oreja. Y ustedes se van a fijar acá arriba de que cada una de las cosas que nosotros evidenciamos tienen un valor numérico, ¿ya? Con el que nosotros podemos dar una puntuación. Entonces, si el recién nacido tiene menos tono muscular y menos y está extendido, su puntaje va a ser 0. ¿Ya? Lo mismo para el ángulo del antebrazo, ¿ya? Si nosotros tomamos el antebrazo del recién nacido, no sé si se me ven aquí en imagen. Si yo tomo el brazo del recién nacido y lo pongo como una ventana cuadrada, si mantiene esa posición, tendría 0 también. ¿Ya? Igual que el retroceso de los brazos, si yo hago retroceder su brazo y no vuelve a la posición rápidamente, también tendría 0. Lo mismo para el ángulo popliteo, ¿cierto? Lo mismo para el signo de la bufanda. Si yo tomo su brazo y trato de ponérselo como una bufanda, si se queda así, también sería 0, ¿ya? Porque no vuelve rápido a la posición. ¿Cuándo tendríamos el máximo de puntaje? Sería cuando yo tengo las características más o menos completas. El recién nacido habitualmente, como esto es madurez neuromuscular, él tiene un tono muscular, ¿ya? Si ustedes lo ven aquí, parece un anfibio, ¿cierto? Una rana. Él tiene un tono, generalmente mantiene los brazos en semiflexión, brazo y pierna en semiflexión. Si yo intento ejecutar algunas maniobras con sus extremidades, habitualmente él vuelve rápido a su posición, el recién nacido de término, ¿ya? Entonces, yo intento hacer la ventana cuadrada, no puedo, ¿cierto? Yo intento hacer un retroceso de brazo, no puedo. Intento extender sus piernas para extender el ángulo popliteo, vuelve rápido a la posición, ¿cierto? El signo de la bufanda no me deja. Y talón oreja, trato de poner sus piernas hacia la oreja, tampoco, encuentro resistencia, ¿ya? Habitualmente, en un recién nacido término, nosotros podríamos utilizar el test de Archer, que es el que vimos recién. Pero si yo tengo dudas de la edad gestacional y veo que tiene menos de 36 semanas, yo podría ejecutar estas maniobras, ¿cierto? Para hacer una determinación más fina de la edad gestacional. No sé si se entiende. Por lo menos la parte de madurez neuromuscular. Sí, Se entiende, ¿cierto? La madurez física, también ocupamos el mismo puntaje que acá arriba, y tenemos algunas características de genitales que es la que ya habíamos visto, ¿ya? Escroto plano, liso, puntaje 0 o -1, ¿ya? Y puntaje 4 sería testículos pendulares, arrugas profundas, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Más cercano al término. Para piel, la estratificación de la piel se establece a medida que pasan las semanas de gestación. Entonces, cuando yo tengo edad gestacional cercana al término, ya en un recién nacido término, la piel se podría ver agrietada y no se alcanzan a ver a simple vista los vasos sanguíneos, ¿ya? En cambio, si tengo un recién nacido de 24 o 25 semanas, la piel es pegajosa, es friable, porque todavía no está completamente estratificada, ¿ya? Es transparente, eh, generalmente se ven, si pudiéramos decirlo de alguna manera, rojos o colorados, ¿ya? Se ven los vasos sanguíneos, ¿ya? Porque tenemos menos estratificación de la piel, ¿ya? Recuerden que la piel tenemos la epidermis, ¿cierto? La epidermis tiene un montón de capas, 7 o 8 capas, luego viene la dermis, y debajo de eso viene la hipodermis, ¿ya?
Y toda esa estratificación se va dando a medida que avanzan las semanas de gestación, ¿ya? Entonces, por supuesto que si no tengo mucha estratificación de la piel, si tengo menos semanas, mi piel va a ser más friable. ¿Ya? Friable significa que con cualquier roce se rompe, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el uso de algunos implementos que nosotros utilizamos en el trabajo diario en neonatología, como son los electrodos, todas las cosas que vayan en directo contacto con la piel de estos recién nacidos prematuros, le puede generar daño en la piel, ¿ya? Desde que yo estudié, o mucho antes que eso, no había, si bien conocíamos estas características, no había mucho desarrollo de la industria aún para ofrecernos diferentes alternativas de implementos que nosotros utilizamos con estos recién nacidos, ¿ya? O sea, los electrodos eran igual que los de adultos, las telas las mismas que los de adultos, ¿cierto? Con las que nosotros fijamos los diferentes dispositivos, ¿ya? Ahora nosotros ya tenemos el conocimiento, que ya lo teníamos, pero además la industria avanzó, ¿ya? Y nos ofrece distintos tipos de tela, ¿ya? Tenemos también electrodos ajustados a el uso neonatal, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de pegamentos también, ¿ya? Si a ustedes les interesa conocer un poco más de eso, hay varias páginas que tienen, que son de las empresas que nos proveen estos insumos a nosotros, como está, por ejemplo, Brown, ¿cierto? Digón, ¿ya? Que son algunas de las empresas que nosotros o 3M, por ejemplo, que es la más, que todo el mundo conoce por las telas, ¿cierto? Pero son empresas que se han dedicado a generar distintos implementos para que no le generemos daño a los pacientes por los dispositivos que nosotros utilizamos, ¿ya? Ya el paciente tiene sus características propias, ¿cierto? Ya es prematuro, ya sus órganos son inmaduros, ¿cierto? Y la piel, que es el órgano más extenso que nosotros tenemos, también si la dañamos puede ser entrada para infecciones. Entonces tenemos que cuidar mucho esa situación. El lanugo es una vellosidad que nos crece en la piel para protegernos del líquido amniótico, ¿ya? Lo tenemos desde las 24 o 25 semanas en adelante, 26 semanas generalmente, y luego se fino y la agresión del líquido amniótico, ¿ya? El líquido amniótico, si bien nos protege de impactos mecánicos, ¿cierto? Nos protege con este ambiente de esterilidad, tiene un pH distinto al de la piel, entonces agrede la piel, ¿ya? Y a medida que va aumentando la gestación, ustedes ven que los recién nacidos, por ejemplo, de post-término, ya no tienen lanugo, ya tienen menos unto sebáceo, ¿ya? También el unto sebáceo es como una especie de grasa que nos cubre para protegernos del líquido amniótico. Y al no tener eso, la piel se va dañando hacia el final de la gestación. Y ustedes pueden ver que hay agresión en la piel, sobre todo en las partes que están en más contacto con el útero, las extremidades, hay agresión en la piel por el líquido amniótico. El lanugo es escaso hasta las 26 semanas, luego abundante, ¿cierto? Después se va haciendo fino y después nos va quedando mucho menos. Y el lanugo se pierde en el periodo postnatal, ¿ya? Ustedes van a ver bebés que la gente los denomina habitualmente peludito o peludita, pero ese pelo se cae luego del nacimiento, ¿ya? No es que vayan a ser, no es que vayan a quedar con esa cantidad de pelo, solamente era por protección, ¿ya? También está la superficie plantar, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Aquí sin marca, ¿cierto? En los puntos entre 0 y 1, ¿cierto? Y luego van teniendo surcos en la planta del pie. Las mamas, lo mismo que vimos en el test de H. Y también tenemos de ojos a oídos
que se puede revisar el ojo, ¿cierto? Y el pabellón auricular. En Archer solamente incluye el pabellón, pero en Valar incluye los ojos, ¿ya? Y en general hacia 24 o 25 semanas podríamos encontrar párpados fusionados aún, ¿ya? Párpados fusionados significa que todavía no se han separado los párpados. Y a nosotros nos han tocado algunos recién nacidos de esa edad gestacional en que tenemos, por supuesto que no hacemos nada con ese párpado fusionado porque falta que se separe todavía, ¿ya? Pero no lo hacemos nosotros, sino que a medida que el paciente está hospitalizado, pasado unos días, se le separan los párpados eh, por un proceso fisiológico, ya no lo hacemos nosotros. Pero les puse este test para que ustedes se den cuenta de que existe este test para poder determinar edades gestacionales en donde nosotros tengamos dudas bajo las 36 semanas, porque incluye características que el test de Archer no tiene, ¿ya? Algunas características que sí tiene el test de Archer, pero varias que el test de Archer no tiene, ¿ya? También les puse como rapidez, ¿cierto? Un test poco conocido, que es el test de Capurro, ¿ya? Que también tiene 5 puntos, más o menos parecidos a los test anteriores, ¿ya? Pero donde ustedes van a ver que tenemos diferentes características, ¿ya? Y diferentes formas de puntuar, ¿ya? En el test de Archer, ustedes vieron que solamente tenemos 3 tipos de formas de puntuar, ¿cierto? Si tiene pliegues, ¿cierto? Si tiene un pabellón auricular rígido, si es grueso individual, es de 39 semanas. Si no, si está en una etapa intermedia, 36 a 38. Y si tiene menos que eso, tiene menos de 36. ¿Cierto? En el test de balas podemos ser un poco más finos, en el menor de 36 semanas, pero en el test de Capurro, él lo clasifica con puntaje, ¿ya? Entonces, ustedes ven aquí los distintos puntajes que hay, ¿ya? Si la forma de la oreja, el pabellón es aplanado, no tiene incurvaciones, se puede deformar, hasta el que está totalmente incurvado, ¿cierto? Y es indeformable. Si ustedes tienen un recién nacido de término y hacen la sumatoria de estos puntos, ¿ya? 15 más 15 más 15 más 15 serían 60 y 84, ¿cierto? Ustedes tienen que sumarle esos 84, le deben sumar 200 y dividirlo por 7 y le dará las semanas de gestación, ¿ya? Entonces, si alguien tiene ahí una calculadora a mano, va a sumar, sería 284 dividido por 7. ¿Aló? ¿Están ahí? 200, 284 dividido por 7 sería 40,57. 40 semanas, ¿cierto? Entonces, teniendo las características completas, forma de la oreja, tamaño de la glándula, forma del pezón, aquí el pezón lo ve como el diámetro, ¿ya? Pero es muy parecido a lo que yo les comenté sobre el test de H, ¿ya? El nódulo mamario, o la glándula, ¿cierto? La textura de la piel, él incluye la textura de la piel, fina, gelatinosa, fina, lisa, más gruesa, ¿cierto? Con grietas, descamado y con grietas profundas, ¿ya? Entonces, ahí ustedes ven que a medida que avanza la edad gestacional, la piel se va estratificando y al final va recibiendo la agresión de este tiempo que pasó expuesto al líquido amniótico. Y se va
se van formando grietas en la misma piel, sobre todo en las extremidades. Y los pliegues plantares, aquí está mejor gráficamente de los que yo les comentaba, ¿cierto? Liso, al principio o sea, en edades gestacionales más menores, y a medida que avanza la gestación y nos acercamos al término, ya tenemos prácticamente toda la planta del pie con pliegue. Entonces, ustedes ejecutan este test, poco conocido, pero que lo tenemos disponible, suman los puntajes, ¿ya? Un poquito más engorroso, porque el otro era mucho más rápido de ejecutar, ¿cierto? Y luego, el puntaje que tienen, le suman 200 y lo dividen por 7. ¿Por qué por 7? Porque 7 días tiene la semana, ¿ya? Entonces, sí, nosotros podríamos saber cuántas semanas tuvo. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Nosotros, como yo les decía, habitualmente en el hospital utilizamos el test de Archer, ¿ya? Así que ustedes pueden conocer esto. El test de Archer se lo tienen que saber como la Biblia, ¿ya? Si son creyentes, ¿ya? O como, no sé, su celular, ¿ya? Si son más tecnológicos, como su número de celular. Nadie puede establecer o comunicación con otra persona si no se sabe su número de celular. Le van a decir, pero ¿cómo no te sabes tu número? Bueno, aquí, si ustedes están en neonatología y están en atención inmediata, y les preguntamos el test de H para determinar la edad gestacional de un recién nacido, ustedes se lo tienen que saber de memoria, ¿ya? O conocer por lo menos sus puntos principales, ¿ya? El test de Ballard, yo les decía que no lo utilizamos de manera frecuente, pero es importante que lo conozcan, ¿ya? Y conozcan cuál es la forma de puntuar eh, y qué características tenemos que determinar. Y el test de Capurro yo se los puse eh, porque existe, ¿ya? Aunque no están utilizados, para que tuvieran otra alternativa, ¿ya? Para que sepan que existe. Como la determinación de la edad gestacional y el test de Archer, yo les decía que se lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Hay otra actividad que nosotros utilizamos o hacemos en la atención inmediata, que es fundamental, ¿ya? Que es aplicar el test de Apgar. Este test tiene por nombre el apellido de una médico estadounidense que se llamaba Virginia Apgar. Ustedes tienen la fecha ahí de nacimiento y de función, ¿ya? Este test se aplica desde que fue recomendado por ella desde del 1953 hasta la actualidad, ¿ya? Y tiene una importancia fundamental, y lo vamos a ver por qué. De forma general, bueno, ella es una médica estadounidense, graduada de la Universidad de Columbia, ¿cierto? De la Facultad de Medicina. Ella no tenía una relación directa con los pacientes neonatales, no era pediatra, era anestesista, ¿ya? Hizo su beca de anestesiología en la Universidad de Wisconsin y luego hizo un máster en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins. Particularmente fue la primera mujer jefa de anestesiología en el Hospital Presbiteriano de Nueva York y fue la primera mujer docente del departamento de anestesiología del mismo hospital, ¿ya? O sea, era una pionera, ¿cierto? Ella, al trabajar en los pabellones de anestesia, o los pabellones quirúrgicos, daba anestesia y analgesia a las mujeres que estaban a punto de tener su parto, ¿ya? Entre otras funciones que tenía, ¿cierto? Y le pasó a llamar la atención qué características tenían los recién nacidos al nacer, ¿ya? Cómo se adaptaban, que fue lo primero que nosotros vimos en las clases anteriores, cómo se adaptaban ellos a la vida extruterina, ¿ya?
y vio que habían algunas características que ellos utilizaban con los adultos, ¿cierto? El tiempo que se demoraba el adulto en salir de la anestesia, en respirar por sí mismo, ¿cierto? Su frecuencia cardíaca, ¿ya? Eh, su respiración espontánea y la forma que tenía de respirar, ella empezó a caracterizar a los recién nacidos, ¿ya? Se interesó. Hasta ese momento no habían muchas maniobras para poder favorecer o ayudar en la transición de los recién nacidos a la vida extruterina, ¿ya? Lo observaban en general y veían si se demoraba un poquito, lo estimulaban un poco, pero no había algo que estuviera bien establecido, ¿ya? Eh, Lamentablemente para los recién nacidos, además se morían muchos, ¿ya? Porque no había algo muy claro de cómo realizar las maniobras que estaban disponibles, ¿ya? No había muchos estudios ni había nada muy categórico. Y ella caracterizó algo así de 2000 recién nacidos en el hospital en donde ella trabajaba en Nueva York, y con las distintas características que vamos a ver más adelante, ella los clasificó con una puntuación y mostró sus resultados en una revista de anestesiología y analgesia. Yo le puse aquí el extracto o el encabezado de ese documento, que es del año 1953. Una propuesta de un nuevo método de evaluación en el infante recién nacido. Entonces ahí sale ella, Virginia Apgar, en Nueva York, eh, asociada al Departamento de Anestesiología de la Universidad de Columbia. Y fue una revolución, ¿eh? Vamos a ver qué características comprende lo que ella propuso. Ella decía que se podía hacer mucho por los recién nacidos si alguien se molestaba en examinarlo. En ese tiempo no habían muchas maniobras, como yo les decía, eh, nada muy dirigido a el examen acucioso del recién nacido al momento del nacimiento. Entonces ella decía que se podía hacer mucho por los recién nacidos si alguien inclusive se molestaba en examinarlo, o sea, se daba la molestia de tomarse unos minutos y examinar a los recién nacidos después de nacer. En algunos casos la falta de oxígeno podía causar la muerte de este recién nacido. Hasta entonces no había anestesista en la sala de obstetricia, ¿ya? Se aparecía muy de cuando en vez, ¿ya? Y se administraban además drogas a las embarazadas para generar cierta analgesia, pero no había muchos anestesistas que estuvieran disponibles para mantener una vía aérea expedita o suministrarle oxígeno a la embarazada eh, si lo necesitaba, ¿ya? Entonces, este test de Apgar, ¿cuáles son sus particularidades? Se utiliza principalmente para evaluar la adaptación cardiorrespiratoria de un recién nacido a la vida extruterina, ¿ya? Ustedes van a ver, por lo que yo les voy a mostrar, los parámetros que tiene, y van a ver de que los parámetros que explica están orientados a la adaptación cardiorrespiratoria. Y tiene un par de parámetros que nos dan muestra de cómo está neurológicamente el recién nacido. Este test se puede aplicar al minuto de vida, a los 5 minutos e incluso a los 10 minutos. Consiste en la observación de 5 parámetros, que lo vamos a ver a continuación, y es utilizado frecuentemente en diferentes estudios, ¿ya? Como predictor de asfixia al nacer, predictor de sobrevida, predictor de daño neurológico. Dependiendo del puntaje que tenga el recién nacido, se puede asociar a diferentes patologías de él, ¿ya? Si está catalogado dentro de una asfixia, cómo va a ser su sobrevida y su calidad de vida, si va a tener o no daño neurológico, o pudiera no tener daño neurológico, según el puntaje que tenga,
Yo les dejé acá abajo en la diapositiva un estudio chileno, ¿ya? Haciendo referencia a, sobre todo a esto, ¿ya? ¿A qué relación tiene el puntaje de APGAR con diferentes patologías que podría tener el recién nacido? ¿Ya? Es un predictor. En algunos casos, un muy buen predictor, en algunos casos, falta información, pero es lo que tenemos disponible hasta el día de hoy, ¿ya? Y se utiliza mucho, ustedes lo van a ver. ¿Cuáles son los parámetros que ella determinó que eran los más correctos de utilizar en los recién nacidos en esta adaptación cardiorrespiratoria? La frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio o el movimiento respiratorio, el tono muscular del recién nacido, la irritabilidad refleja del recién nacido, cómo responde a los estímulos, y el color de la piel, pero no el color de la piel como nosotros lo determinamos habitualmente, como latino, como, como de raza afroamericana, no. El color de la piel para determinar la oxigenación, ¿ya? Cuando ella determinó estos puntos, no habían saturómetros. No estaba desarrollada la tecnología para saber la saturación todavía, la saturación de oxígeno, como lo vimos en las clases pasadas. Así que la única forma de determinar de que uno estaba bien oxigenado, perdón, era el color de la piel, ¿ya? Entonces, si yo estaba cianótico, estaba mal oxigenado. Si estaba acrocianótico, y lo vamos a ver más adelante qué significa, o si estaba rosado. Si está rosado es porque estoy bien oxigenado, ¿ya? Eso en pacientes afroamericanos de raza negra, como los haitianos que yo les hacía mención, nosotros lo podemos ver en sus mucosas, ¿ya? No en la piel, sino que en la mucosa del labio, por ejemplo, o en la mucosa del párpado. Podemos ver si está cianótico o rosado, ¿ya? Entonces aquí está el test. Hubo otro médico que hizo como acrónimo de la palabra APGAR, determinó los mismos parámetros que la doctora, ¿ya? Y utilizó su apellido como reconocimiento a lo que ella ya había publicado, ¿ya? Entonces él solamente le dio la palabra con el apellido de la doctora, como para que los estudiantes y las personas que lo practican y lo que lo desarrollan se puedan acordar de mejor forma de los puntos que ella explicó, ¿ya? Nosotros habitualmente también utilizamos uno que está abajo, que se llama, que lo denominamos FETIC, ¿ya? Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono, irritabilidad, ¿sí? Y el irritabilidad refleja y el color. FETIC o fético, también se podría, ¿ya? FETIC habitualmente utilizamos nosotros, como para acordarnos de manera más fácil. Entonces, si ocupamos el acrónimo APGAR, con sus palabras sería, la apariencia sería el color, ¿ya? Entonces, si está cianótico completo, tiene puntaje 0. Si está cianótico de forma distal o acrocianosis, en las extremidades, sería 1. Y si está rosado completo, sería 2. ¿Ya? El pulso o frecuencia cardíaca, si tiene menos de 100, o sea, perdón, si tiene 0 con pulso ausente, si tiene pulso ausente o muy bajo, 0. Si tiene menos de 100, 1. Y si tiene más de 100, 2. Eso con respecto a la frecuencia cardíaca. Los gestos o la irritabilidad refleja sería, si yo lo estimulo con una sonda, lo toco, lo froto para secarlo y no tengo respuesta, ustedes van a ver un recién nacido hipotónico habitualmente, sin tono, sería 0. Con mueca o llanto débil, apenas tratando de articular alguna respuesta, sería 1.
y con llanto, tos o estornudos sería 2. La actividad o tono muscular, flácido, 0, tono bajo, 1, tono normal, 2. Tono normal, recuerden que es la semiflexión o la flexión de la extremidad. Y la respiración, ¿ya? En realidad, respiración no es la cantidad de respiraciones que ejecuta, ¿ya? Sino que la respiración es el esfuerzo, cómo está el esfuerzo respiratorio, ¿ya? Si ese esfuerzo es eficiente o no, ¿ya? Si no tenemos esfuerzo, 0. Si tenemos un esfuerzo lento y irregular, 1. Y si tenemos un buen esfuerzo con llanto, sería 2. ¿Ya? Y ustedes van a ver aquí, si ustedes suman, si está rosado, si tiene más frecuencia cardíaca mayor a 100, si está llorando con todo estornudo, si tiene un tono normal, fuerte y regular las respiraciones, sería 10. Porque son 5 puntos y todos tendría 2. En cada uno de ellos tendría 2. Si sumo todos los puntos, sería un Apgar 10. Y está establecido como un Apgar normal entre el 7 y el 10. Si tengo entre 6 y 4, o 4 y 6, sería una dificultad moderada en la transición, y si tengo de 0 a 3, sería una dificultad mayor, ¿ya? De hecho, se establece como criterio de asfixia neonatal un Apgar menor a 3 a los 5 minutos. ¿Ya? Recuerden que se puede hacer este test al minuto, a los 5 y a los 10. Pero si yo en el del minuto fue muy malo y fue 0, por ejemplo, y nació en muy malas condiciones, y lo vuelvo a repetir a los 5 y tengo 3, eso es un predictor de asfixia grave. ¿Ya? O sea, pasó un tiempo, un tiempo largo sin una buena oxigenación de todos los órganos, sobre todo los más sensibles, cerebro, corazón. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Están atentas o están durmiendo? Sí, profe, entiendo. Ah, ya, se entiende. Entonces, este test se aplica al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Esa es la importancia que tiene. Yo les comentaba de que frecuencia cardíaca, color y esfuerzo respiratorio tienen relación con la adaptación a la vida extrauterina, la adaptación cardiorrespiratoria. Frecuencia cardíaca, color y esfuerzo respiratorio va orientado hacia lo cardiorrespiratorio, ¿ya? Cómo yo me oxigeno, cómo está mi corazón, cómo reparto mi sangre oxigenada al resto de mi cuerpo, ¿ya? Adaptación cardiorrespiratoria. Y el tono muscular y la irritabilidad son respuestas neurológicas, ¿ya? Si yo tengo un buen tono, eh, neurológicamente estoy bien, ¿cierto? Tengo un buen desarrollo de mis fibras musculares, ¿cierto? De la forma en que tengo de comunicarme entre mi cerebro y mis músculos, ¿ya? Por el contrario, si no tengo un buen desarrollo, tengo alguna patología, por supuesto que mi tono no va a ser normal, ¿ya? Y la irritabilidad también, la respuesta estímulo. Son más orientados hacia lo neurológico. Eso es por hoy. Tenemos entonces, recapitulando, la determinación de la edad gestacional por un lado, ¿ya? Las características del peso, de la talla, de la circunferencia craneana, ¿cierto? De la edad gestacional y cómo yo la correlaciono con las diferentes tablas que tengo disponibles. Me gustaría, como tarea, de que ustedes puedan revisar en internet las tablas que yo les mencioné, sobre todo Alarcón y Pitaluga. Revisen
esa tabla para que se familiaricen